Hola, ¿qué tal, hijos e hijas de la noche? Bienvenidos y bienvenidas sean a este episodio número 93, si no estoy equivocado, espero no estar equivocado, episodio 93 de su podcast favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix. Muchísimas gracias, como siempre, por hacer clic en este video, en este podcast, o si están escuchando el puro audio en Spotify o en iVoox, también muchísimas e infinitas gracias. Espero que hoy vayan a pasar un muy bonito rato conmigo. Un rato muy agradable donde vamos a estar hablando de terror como entretenimiento, como les digo muchas veces. Esto solamente es entretenimiento. Por cierto, perdón si llegan a escuchar algunos golpecillos, es que están haciendo unas reparaciones aquí abajo en la casa. Espero que el micrófono logre aislarlas un poco, pero si no, no se preocupen, ahorita van a ver por qué. Hoy va a ser un episodio diferente y de hecho me voy a apurar, voy a hacer todo más rápido porque vamos a estar viendo y comentando un fragmento de entrevista de un chico que participó, bueno, es un señor, de hecho, ya es un señor, de hecho la entrevista ya es vieja, la calidad de video se ve como del 2005, una cosa por el estilo, y es un señor que cuando era niño participó en un proyecto que él llama Proyecto Talento, el Project Talent, que se llevó a cabo en Estados Unidos por parte de la milicia, por parte de una parte secreta, una rama secreta del gobierno de los Estados Unidos, del ejército de los Estados Unidos. Él participa en Vietnam, imaginen la edad del señor. De hecho, en la entrevista él comenta que tiene 45 años y te digo, la entrevista ya se ve vieja. O sea, este señor ya tendrá unos entre 50 y 55 años, más o menos, si no es que ya estaba rozando los 60, la verdad no encontré de qué año era, pero vamos a estar comentándola porque ustedes se acuerdan de los dos relatos que conté hace poco, uno en el podcast, el otro en un episodio individual, que de hecho el del podcast lo quiero tocar en un episodio individual muy pronto. Uno era el de un señor, un policía, bueno, ex policía, no me mencionaba de qué país era, pero era latino, creo yo que era mexicano, que una noche pues tiene un encuentro con lo que pareciera ser un reptiliano, con un reptil enorme, gigantesco de 3 metros de altura, que caminaba a 2 patas y pues esta cosa se lo iba a escabechar, como decimos en México, pero llegan 2 seres en su ayuda, 2 seres de aspecto humanoide que parecían chicos de 18 años, más o menos, pero que tenían pues habilidades especiales, superpoderes si lo quieres ver así. Los dos sacaban electricidad, energía eléctrica de sus manos y pues derrotan a este reptil. Él no sabe si lo mataron o si simplemente lo noquearon, pero después desaparecen. Algo le dice, te dejo por acá la etiqueta para que veas ese relato que es supuestamente real. Me lo envía un suscriptor que ni siquiera quiso compartir su nombre conmigo, por eso ni siquiera le puse un nombre, creo que le puse un nombre ficticio en el video, pero no tengo idea cómo se llama. En su correo no figuraba su nombre, así que es completamente anónimo incluso para mí. Y hace un par de semanas, uno de los relatos que la verdad no pensé que fuera a tener tanto auge, pero les gustó mucho a la mayoría, que me lo envió un suscriptor también, ahorita se me olvidó el nombre, creo que se llamaba Gabriel, perdóname amigo, discúlpame, se me olvidó ahorita tu nombre, pero él se supone que va a hacer un trabajo de la universidad a casa de un compañero. Y este compañero era raro, o sea, todos lo veían en la carrera, lo veían como el raro del salón, no le hablaba a nadie, pero tenía una casota, o sea, era extraño, de su forma de comportarse, se comportaba como si fuera un señor, como muy educado, muy jovial, pero era un chavito de entre 19 y 21 años máximo, y bueno, el punto es que este suscriptor mío, junto con otros amigos suyos, van a casa de él a hacer un trabajo. El compañero, este chico tenía una casota, pero vivía solo, a pesar de ser tan joven, en una casa gigante, que no es extraño ver a un chico pues entre 19 y 21 años que viva solo, pero normalmente viven en departamentitos rentados con algún roomie, algo humilde, algo sencillo. Pero este chico vivía solo, sin padres, en una casa gigante de casi de millones de pesos, y se les hacía raro. Ellos empezaron a pensar como que iba por otro lado, pero en la noche ocurre algo extraño. Este chico parecía como que podía leer su mente, estaban como muy, muy sospechosos, y al final de la noche solamente se quedan mi suscriptor y otra compañera con él porque se iban a quedar a dormir porque ya era muy tarde, y él se va, dicen que le suena el teléfono, sube corriendo, ellos pues, un poco por metiches, suben corriendo detrás de él a ver qué pasa, porque estaban en ¿qué será? ¿Será hijo de un narco? ¿Será hijo de un famoso? ¿Quién es? ¿Por qué? Porque ya era como la tercera llamada que recibía y subía corriendo a contestar, pero empezaron a escuchar pisadas, además de las de él, en el piso de arriba, y ellos estaban solos. O sea, él les había dicho, solo estamos nosotros 3, y nadie había entrado. Ellos habían estado ahí todo el día y nadie había entrado a la casa. Entonces dice, ¿cómo es que se oyen pasos de otras personas? Suben
Y sin querer, pues abren la puerta y habían varios chicos parecidos a él. Uno de ellos dice nuestro suscriptor que vio cómo tenía como energía eléctrica saliendo de sus puños. O sea, como un superpoder, como un superhéroe. Pero era un chico normal, muy chavito, de no más de 18 años, 19 años. Y los demás igual como que tenían algo, como que estaban platicando algo. Entonces él dice, este compañero mío desapareció después de eso, no volvió a la universidad. Luego se metió empezó la pandemia, y ellos fueron a buscarlo a su casa a ver, pues, qué pedo, porque se quedaron como muy sorprendidos con eso y ya no vivía ahí. No sabe qué fue de él. Así como misteriosamente entró en su vida, también desapareció este chico, pero él cree que él pertenecía a una especie como de grupo de personas especiales, con habilidades especiales, el compañero, ¿no? Entonces, bueno, que muchos en los comentarios empezaron a teorizar que si eran ángeles, que si eran superhéroes, que si eran extraterrestres. Entonces, la entrevista que vamos a escuchar hoy podría podría darnos una luz, lanzar una luz sobre ese caso. Puede que haya superhumanos, así como en los cómics de Marvel y de DC, puede que haya superhumanos entre nosotros y ni siquiera lo sabemos. No alienígenas, no ángeles, no jaladas de ese tipo, sino personas, como tú y como yo, pero con habilidades especiales. Ahora la cuestionante es, ¿nacieron así? ¿O en efecto fueron manipulados genéticamente para ser así, para tener esas habilidades? ¿Y con qué propósito? ¿No? Entonces, esa es la primera entrevista. Es una entrevista realmente larga, de 4 partes, de 20 minutos cada una. Yo tengo planeado que hoy veamos 3 partes, pero por el tiempo no sé si nos dé. Por lo menos vemos las primeras 2 partes, que serían como 40 minutos más o menos, pero la voy a estar pausando para comentarla, porque es muy interesante. También vamos a escuchar en el segundo bloque la llamada a la mano peluda que te comenté en el podcast pasado, el de esta chica de Hidalgo, que tiene un encuentro con un vampiro. Quiero que la escuchemos porque es muy interesante, también la vamos a estar comentando y comparándola con muchos otros testimonios de personas, suscriptores, que han sido acosados al parecer por vampiros, porque de hecho la experiencia de esta chica tiene muchas similitudes con las vivencias de nuestra amiga Federica, que su historia fue muy gustada, se las conté a finales del año pasado y les gustó mucho, y sigo en espera de las actualizaciones de su caso. Y finalmente, en el último bloque vamos a escuchar algunos videitos, algunas historias cortitas de TikTok. Así que ya me extendí un poquito en la intro, pero no les digo más. Simplemente denle like al video, suscríbanse si les gusta mi contenido, compártalo con todos sus conocidos, síganme en TikTok, en Instagram, Facebook, Spotify, donde estoy subiendo ahí contenido diariamente. Los links están en la descripción de este video si están en YouTube. También, si quieres compartir tu experiencia paranormal conmigo y que yo lo cuente en el canal, envíame tu relato a necronomiconrelatos@gmail.com. También está abajo en la descripción. Y si te interesa comprar mi libro de terror Demonios de Luna Llena en Amazon, el link también está acá abajo en la descripción. Está disponible en pasta blanda, en pasta dura y en ebook. Ya pronto sale mi segundo libro, así que estén al pendiente cuando saque el book trailer. Pero bueno, ahora sí vamos rapidísimo a escuchar la intro y nos arrancamos con la entrevista de este señor porque está interesantísima. Vamos a la intro de volada. Acabas de caer en uno de los espacios más oscuros de Internet. Lo que estás a punto de escuchar durante la próxima hora y media, probablemente estabas mejor sin saberlo. Pero ya no hay vuelta atrás. Ahora estás encerrado en la cabaña oculta en medio del bosque. Entraste en ella en busca de ayuda y en lugar de eso, te encontraste con un tipo extraño que transmite a través de una vieja radio al pueblo más cercano. Pero tú no viste ningún pueblo en tu GPS. Estás en medio de la nada, así que no te molestes en gritar, porque nadie te escuchará. La frecuencia fantasma y su extraño locutor han comenzado su transmisión. Siéntate a escucharlo y solo podrás esperar que no te despedace cuando el programa termine.
Pues bueno, ahora sí, queridos amigos, vamos a empezar a escuchar esta entrevista. Les digo, por lo menos las primeras dos partes, 40 minutos. El señor se llama Robert Duncan Ofinioan. Se escribe F-I-N-I-O-A-N. Por si a alguno le interesa saber más, porque incluso tiene un libro, el cual la verdad no tuve tiempo de buscar. Pero tiene un libro, tiene muchas más entrevistas. La entrevista o el programa, por así decirlo, el documental, entre comillas, al que pertenece esta entrevista larguísima, se llama Ultimate Warrior, el guerrero definitivo. Y ahora van a entender por qué. Aquí le pusieron guerrero final, pero realmente la traducción correcta sería guerrero definitivo. Sí, Robert Duncan Ofinioan. Así que vamos a darle play y empecemos con la entrevista. Ahí tenemos una pequeña leyenda, le quité la música que tenía por cuestión de copyright, pero dice: entrevista con un miembro del ejército oculto americano de soldados superhumanos. Esto es a lo que pertenece este señor, a este ejército, te digo, una sección oculta del ejército de los Estados Unidos de superhumanos, de supersoldados, pero no como el Capitán América, porque el Capitán América, si conocen la historia ficticia del Capitán América, pues es más parecido como si le hubieran inyectado esteroides, es algo pues dentro de lo que cabe realista, ¿no? No tiene o sea, no saca electricidad ni nada. Pero esto es más bien como algo como lo del proyecto, ¿cómo se llama? El de Watchmen, el Doctor Manhattan. O incluso lo están vendiendo, ha estado muy de moda este tema, porque dicen que es el Stranger Things de la vida real. Así es como se conoce, porque dicen que estos niños eran como Eleven y como los demás chicos que salen en la serie, que fueron manipulados por el ejército estadounidense, pues con fines oscuros. Entonces ahora sí vamos a empezar. Que por cierto, los que estén en Spotify, si no hablan muy bien inglés, quizá en esta ocasión, por única ocasión, sí les convenga ir a escuchar el episodio a YouTube, porque está en inglés y únicamente está subtitulada. Y pensé en leer cada cosa que diga el señor, pero va a ser muy cansado y muy tardado. Entonces, si están en Spotify y no hablan muy bien inglés, les recomiendo que vayan a YouTube. Los que están aquí en YouTube, no se preocupen, la entrevista está subtitulada al español. Así que, arranquemos. Back up and find out exactly how you got into this program. They wanted people who were half Native American and half Celtic, whether it be Scottish, Irish, didn't matter, as long as it's Celtic. The reason for that is that the Native Americans and the Celtics are two of the races on the earth that are more superposed to paranormal abilities or psi abilities. Okay? And as a matter of fact, both of these cultures practice paranormal abilities. So it's kind of genetic memory. It's in your... Aquí hagamos la primera pausa, amigos. Es muy interesante lo que dice en esta parte el señor Duncan, porque es verdad, o sea, no son los únicos pueblos, digamos, místicos, por así decirlo, con facilidades místicas, porque pues si a esas vamos, los japoneses, los chinos, los hindúes, para mí la cultura que más se acercaría a conocer la verdad sobre estas cuestiones místicas y desconocidas en el mundo, para mí son los hindúes. Quizá también los pueblos de Medio Oriente, porque pues prácticamente esa es la cuna de la civilización humana, Medio Oriente. Pero sí es verdad que los nativos americanos, y bueno, él dice nativos americanos porque es gringo, porque es estadounidense, pero realmente yo diría que todos los indígenas de América, desde el norte, lo que hoy es Canadá, hasta el sur, porque todos estamos conectados genéticamente. Yo tengo la teoría, se los dije en un episodio que hice sobre Aztlán, para los que no sepan, los aztecas, por eso son los aztecas, porque decían que venían de un territorio llamado Aztlán y llegan a Tenochtitlán, que es la hoy Ciudad de México. Según la leyenda, llegan a pelear con los gigantes Kinametsin para quitarles el territorio. Supuestamente esta Ciudad de México donde vivo, donde estoy grabando ahorita, fue fundada y aquí vivían gigantes. De hecho, Tenochtitlán se llamaba Tenochtitlán porque la construye el gigante Tenoch o Tenoch, no sé cómo se pronuncia, pero se escribe Tenoch. Aztlán nunca han encontrado ese territorio los historiadores, y la versión oficial de la historia es que Aztlán no existe, que solamente era un mito. Pero, y porque también hay quien dice que era un territorio mágico y la chingada. No era un territorio mágico. Por las descripciones que dan, y ahí te dejo también la etiqueta por acá a ese episodio de Aztlán. Si estás en Spotify, desplázate hacia abajo, lo subí hace como un año. Ahí por varias como relatos de los aztecas, sí era una ciudad real, era como terminó siendo Tenochtitlán, una ciudad con chinampas, que habían cosas grandes, terrenos sobre agua, en fin. Y por donde describen que estaba más o menos, yo llegué a la hipótesis de que Aztlán estaba más o menos, si no es que estaba ahí, en el actual territorio de California, porque recuerden que California era territorio mexicano hasta hace unos cientos de años, hasta que lo vendió el expresidente Santa Anna, a los Estados Unidos. Pero
esa es mi hipótesis, y de algunos historiadores también, que Aztlán se encontraba en algún territorio en lo que hoy es California. Curiosamente, la semana pasada te subí el episodio, o si no es que se fue esta semana, del Monte Shasta. El Monte Shasta, que es uno de los territorios más enigmáticos y más místicos del mundo, y donde está al norte de California. Así que esa es mi hipótesis, que los indígenas, los aztecas que vivían en lo que hoy es la actual Ciudad de México, venían de California. Entonces, como ven, todos los americanos, literalmente desde Canadá hasta Argentina, estamos conectados genéticamente. Entonces, bueno, vaya que es un pueblo muy místico, porque en toda América hay leyendas de encuentros, de contactos con seres superiores y lugares extraños aquí, y los celtas también. De hecho, los celtas, diría yo, que eran los brujos más poderosos. Estos celtas eran de las pocas civilizaciones antiguas, son antiquísimas los celtas, como dice él, los irlandeses, escoceses, incluso los españoles. Vean como incluso aquí gente en México podríamos tener esas características que él dice, porque tenemos este linaje indígena y aparte de los españoles. Y los españoles, también los celtas llegaron a partes de España, de Alemania. Era un territorio muy grande el que ocupaban los celtas. Eran como un pueblo parecido a lo que vemos en Corazón Valiente, algo así eran los celtas, eran bárbaros. Digamos que eran los predecesores a los vikingos y un poco más al sur en el territorio, pero era un imperio o un territorio gigantesco el que habían conquistado estos tipos, y ellos no tenían dioses, eran de las pocas culturas antiguas que no tenían dioses. Ellos idolatraban y adoraban a la naturaleza como tal, o sea, adoraban al sol, al agua, pero no tenían un dios del agua, un dios del sol. Entonces también ellos como que ellos sí sabían la verdad sobre muchas cosas, y te he dicho muchas veces que se dice que el mago Merlín parece que sí existió y era el último de los druidas, o sea, el último sacerdote celta. Por eso podía hacer magia, porque los celtas podían hacer magia casi todos. Era un pueblo muy extraño, muy místico, muy mágico. Entonces tiene sentido lo que está diciendo, porque aquí vamos a ver más adelante en la entrevista que los estadounidenses no estaban buscando nada más habilidades físicas superiores, sino también paranormales, psíquicas. Entonces tiene sentido lo que está diciendo, porque por genética tenemos estos dos pueblos muy místicos de los nativos americanos y los celtas. Solo quería hacer esa pausa. Continuemos con la entrevista. Our genetic memory, okay? And I thought that's basically what it was. Until about 2 years ago, when I found out that my father was a CIA agent. My father's been dead now for almost 15 years. I never had a clue. But with that new information, it made a lot of smaller tidbits of information and a lot of things that happened in the past. Now it all fits. Okay. Aquí vemos la razón por la que eligen este señor en específico cuando era un niño, porque lo agarran a los 6 o 8 años, ahorita lo va a decir. No fue al azar, o sea, no fue que lo estuvieran cazando así de, mira este güey. No, el papá era de la CIA y él nunca lo supo hasta hace unos años antes de la entrevista, o sea, ya de adulto. Entonces seguramente el papá dijo, mi hijo, yo cumplo con estas características, entonces mi hijo puede que entre en lo que están buscando, y lo reclutan, pero primero le hicieron una prueba, que es la siguiente. Basically what happened with me is in 1966. I was 6 years old. And both my parents loaded me up in a truck, took me to town. And it's at the edge, it's dark, it's cold, snowing. I'll never forget today, okay, because it stands out. Why are we going to a hardware store this late in the afternoon? So we go into the store, and at this time my mom and dad are like not fighting, but they're not getting along. And I've been in the store several times with my grandfather. And we go into the back. I've never been to the back. And there's a door there that if you didn't know it was there, you'd walk right by it. So we go in, and here's 6, 7 other kids about my age. And they're all sitting at these tables, like these kindergarten tables, sitting down low with the small chairs. And they all have the same thing. They look like puzzle pieces. Well, this lady comes in that did not fit. Okay, she's tall, she's elegant, the fur coat, come on, this is Eastern Kentucky, okay? Don't happen, all right? And she played a very prominent role from there on, because she's in several of my memories. And she sets me down to play. She says, she gives me a stack of blocks, okay? And what they are is they're puzzle pieces.
and says, "Make me a picture," and walks off. So I look around for my mom, and she's with a guy there who's in a suit who, again, shouldn't be there, okay? And they have a clipboard, and she's signing some papers. Now, 6 years old, I puzzled, but you don't think much of it. So I sit there and I start taking these puzzle pieces. And this fits, this don't fit. And I'm going like this till picture. And I sit back. The lady walks up to the front. The guy walks up behind me. She looks at him and smiles, says, "We've got one." And that's when it started. Esa es la prueba que le hacen. Él va a esta ferretería, que él dice que ya había ido muchas veces con su abuelo a hacer un negocio X, ahí en donde él vivía, que dice que era en Kentucky, en el estado de Kentucky, pero lo llevan a la parte de atrás. Sus papás estaban discutiendo, seguramente la mamá no quería que lo llevaran a esto, el papá al parecer sí, porque él era el que trabajaba en la CIA, y vamos a ver que la CIA estaba involucrada en este proyecto supuestamente. Entonces, bueno, lleva al señor, bueno, al niño en ese entonces, le dan un rompecabezas y lo empieza a armar, y no sé qué características tenía el rompecabezas, él no recuerda bien porque era muy pequeño, pero que cuando termina de armarlo, todos los niños que estaban ahí, los demás, no todos pudieron armarlo. Él fue de los que sí pudo, y es cuando esta extraña mujer que dice que pues no encajaba, que tenía un abrigo de piel, que era muy elegante para el lugar en donde vivían ellos, que era más bien rural, ¿no? Que al parecer ella era el nexo, era la encargada de este proyecto, porque como dice él, va a estar presente en muchos momentos más de esta historia, supuestamente real. Así que aquí es donde ya lo reclutan, después de que pasa esta prueba. Pero bueno, sigamos adelante, amigos. I was given something to drink. I remember feeling sleepy, and that's it. So are you saying, did you go home with your parents that night? No, I did not. I see. I was taken directly. This is what I found out later, because once I went to sleep with whatever was in the drink, the Kool-Aid or soda, whatever they gave me, put me out. My next memory was at 9.5 years old. So you have a blank in your memory right now. Yeah. Uh-huh. Now, I have some memories have came back, and I have bits and pieces of memories of what happened during all that. Some very vivid, some I have documentation, some are just memories that are there. Okay. And then from there. At 9 years old, why do you remember 9 years old? What happened then? Because I had to take a stint in a hospital. In a hospital here, the University of Kentucky. They did some type of procedures that no one's ever really been able to explain to me. Even as an adult, I tried to get the records, and no one will release those records to me. And from there, I had a couple of years as a kid where everything seemed okay, a lot of paranormal activity going on and all that. Then at 14, I'm gone again. Gone to the hospital? No, gone. Memories, gone. Oh. Aquí eso también es otra cosa importante a resaltar, amigos, que este señor, deja acomodar el micrófono, este señor tiene flashazos de recuerdos, pero es como en la serie de Moon Knight, pero durante años. O sea, él no tiene recuerdos entre los 6 y los 14 años, ¿no? No tiene recuerdos, y las pocas cosas que ha ido recordando ahorita las voy a decir por qué las recordó, y porque se ha llegado a reencontrar con algunas de estas personas que estuvieron involucrados en pues todo lo que él vivió. Gente que conoció en Vietnam, gente que conoció en Camboya, donde ocurre algo fascinante que de verdad parece sacado de una escena de Stranger Things, que lo dejó muy traumatizado a él, porque a este señor prácticamente lo volvieron un arma siendo un niño. Entonces, pues bueno, es muy interesante, pero vamos a ver brincos en el tiempo por eso, porque de repente él estaba viviendo con sus papás 1, 2, 3 años como un adolescente normal, como un niño normal, pero de repente sus recuerdos se esfuman, y es ahí donde él, entre que deduce y entre que ha investigado en otros momentos, que estaba en otro lado, que se lo habían llevado a Vietnam, o que había estado en el campo de entrenamiento, o que había estado en Camboya, en fin. Es algo de verdad fascinante. Si es que esta historia es verdad, es fascinante. Pero bueno, sigamos adelante. Okay, so looking back though, you basically feel that you were trained as a soldier during that time? Yes. Could you describe some of the training to us? The easiest way to do that is to back up for 1 second. Sure. Imagine Project Talent
the people in Project Talent being sent to school. Okay, when we're in elementary school, we're all taught the same thing. Okay, that's where the martial arts training was started. I have vivid memories of 15, 20 of us in a group with adults, and they trained us as adults. There was no kid gloves, okay? 6, 7 years old, 8 years old, you got your butt kicked off. I mean, they beat us tremendously, but we learned, okay? Once and the paranormal training started as well. Everybody, that is where they were weeding out who's good at this, who's good at that, who's going to be a soldier, who's going to be a psychic spy. Aquí igual vemos que había una división, o sea, como dice él, al principio a todos les enseñan lo mismo y ahí veían las habilidades de cada uno. Habían unos que eran más aptos físicamente, más fuertes físicamente, y otros que eran más aptos psíquicamente para hacer lo que más adelante vamos a ver. Este señor entró en la rama de lo psíquico, pero aún así, sí fueron intervenidos quirúrgicamente los sujetos de prueba, vamos a llamarlos, que eran pues niños. Fueron intervenidos quirúrgicamente para hacerlos más fuertes y más resistentes. Pero sí había una división entre, digamos, la rama física, la fuerza bruta, y la rama psíquica, que era en donde realmente habían puesto su interés. Y algo tenía que ver con la Segunda Guerra Mundial, con Hitler y sus estudios. Al parecer, pues ya saben que hubo una campaña, una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, no recuerdo cómo se llamaba, pero que el ejército estadounidense, el gobierno estadounidense, agarró a algunos de los científicos alemanes más importantes y los vuelve como estadounidenses, los hace como trabajar para ellos, ¿no? A cambio de perdonarles la vida, de no enjuiciarlos. Y estos alemanes empiezan a trabajar para el gobierno de Estados Unidos. Quizá entre muchos de ellos se dice que, bueno, Hitler buscaba al soldado definitivo, y entre estos proyectos venía el Project Talent, y ahí lo desarrollan, porque esto, como dice el señor, empieza en el 66, en plena guerra de Vietnam, y se extiende durante algunos años más. Entonces sigamos escuchando porque hay todavía mucho que... Este es apenas la punta del iceberg, falta mucho, falta lo más oscuro. You have at this time certain, like a black belt in karate, or... Even after I continued on, I took classes on my own. Started a couple of studios. I hold a 5th degree black now. Legitimately, a 5th degree black. In the real world, right. So to speak. Right. Now, you also said something in an interview that I read that said something about having remembered when you started teaching. 5th degree black. In the real world, right. So to speak. Right. Now, you also said something in an interview that I read that said something about having remembered when you started teaching karate. Mm-hmm. This is how you triggered some earlier memories of all right. this. Right. There was one incident in particular. I had a friend of mine who was an ex-Green Beret, and he wasn't a regular. He would come in and work out with me when he was home on leave or those kind of things. And we're sparring one night, and he's a big, rough, broad-boned guy, okay? He's going to go in a bar and wipe half of it out and everybody sweat. So we're sparring, and I did a technique that when he came up off the floor, he's angry, bumfuzzled. He's like, where did you learn that? And then it hit me. I don't have a clue. Where did I learn that? And he said, that came straight off the farm. I'm only 19 years old. I said, farm? Well, what are you talking about? Cattle farm? Pig farm? I didn't have a clue. And he said, the CIA training facility, the farm. And little things started clicking. En momentos como ese, que este amigo suyo, que era un ex boina verde, que había peleado en Vietnam, esto ya es varios años después, él ya tenía 19 años, pues prácticamente se da cuenta que él sabía, que Duncan sabía, sin saber cómo sabía, pero sabía una técnica de pelea que únicamente enseñaban en los campos de entrenamiento de la CIA. Ahí momentos como ese son los que le empiezan a ayudar a recordar, y no recuerda del todo, o sea, recuerda como escenas, flashazos, algunas cosas que le han platicado, pero a este señor le faltan como muchos pedazos, o sea, tiene muchísimas lagunas mentales, y pues sí está como programado, por así decirlo. Pero bueno, continuemos. Okay. And when I really started to get memories back was
about 8-9 years ago when I had an automobile accident, and it ruptured 3 discs in my neck. And when they finally gave me the MRI, the electromagnetic resonance didn't mesh with the cranial implant. That you had gotten... Somewhere, somehow, I have a cranial implant. And I say this because I have it on film. Bueno, aquí esto es lo que les digo, que sí fueron intervenidos quirúrgicamente. Aquí él habla de que tiene pues un implante craneal. Supongo que se refiere a una placa. Supongo que se refiere a eso. Pero él no, o sea, él nunca, que él sepa, nunca lo intervinieron. Sus papás nunca lo intervinieron. Así que al parecer fue en uno de estos momentos en los que él estaba pues con esta rama secreta del ejército norteamericano. Eso es lo oscuro de este caso. ¿Para qué era eso? No, se le habían implantado algo que ahorita vamos a ver algo muy curioso que se conecta con un relato que ya les he contado en el podcast. Pero bueno, continuemos. And when they put me in the MRI machine, when they turned it on, when it started to spin, okay? Right. Imagine tremendous pain. Also imagine you're in there and you see 1,000 TV screens. And they come at you at once. On each one of those TV screens is a picture. Each picture is a memory. And it's just coming. That's amazing. That's how I started to get total memory again. And now, I don't know, was this also correct? You were screaming and Yes. the MRI blew up? Or? The MRI the machine itself caught on fire. That's what brought me out of it. Because I'm there in nothing but my underwear and a gown, holding my head, screaming bloody murder. And I noticed smoke, okay? And the techs come out, nurses come out, and they grab me and they want to do all this to get me out of there. They start with the fire extinguishers and all that. Wow. Now, do you have the cranial implant to this day? Still there. It's still there. It's just, from what I understand, it's not working. Oh. And what makes you think it's not working? Because I haven't been used anymore. I haven't had the blackout spell and be gone for 3 or 4 days or a week with no memory. Okay. They stopped. Aquí hay dos cosas más que resaltar. Primero, este chip, ahorita vamos a ver qué es un chip, este implante. Al parecer esto era lo que lo controlaba, como lo que vemos en Capitán América con el Winter Soldier, que lo controla la Unión Soviética, algo así. O sea, se convirtió en un robot sin conciencia, este señor siendo un niño y un adolescente. Y otra cosa es que cuando lo meten a la resonancia magnética por procedimiento X de rutina que él se iba a hacer, al accionar la máquina, al estar él dentro de la máquina de la resonancia magnética, le empiezan a regresar muchos recuerdos. O sea que algo influyó en la máquina y como en Stranger Things o algo así, con sus poderes psíquicos o su fuerza psíquica o vete tú a saber qué, se pone a gritar del dolor porque le empieza a doler mucho estando allá adentro, quizá por el implante, y se prende fuego la máquina. O sea, como que él mismo con su energía fue demasiada y se prendió fuego la máquina, ¿no? Es muy interesante eso del chip. Porque pues literalmente se lo volvieron una máquina a este señor. Pero bueno, continuemos. Right, this one is dead center in the brain. It looks like a grain of rice, and it's just dead center in the brain. So it's right that there. Small? It's that small. Wow. And I've had it checked through independent sources, and they look at it and like, you got a problem. It's got to be removed. Man, you're going to die. I said, no, it's fine. Don't worry about it. I don't tell them what it is. Okay, I just want their opinion. I want to hear what they have to say. Ven cómo ahí se ve que es un chip. O sea, lo que tiene es un chip. Ese implante que dice es un chip. Y eso me recordó cuando vi la entrevista, porque esa sí la vi completa, o casi completa, me faltó la cuarta parte. Pero me recordó a la historia de Napoleón Bonaparte que te conté en un podcast. Trataré de dejarte la etiqueta por aquí si todavía cabe. Que te conté hace un año, más o menos. Que cuando en un estudio que hicieron hace unos años, sacaron los restos de Napoleón y le descubrieron un chip, literalmente un chip en el cráneo. O sea, alguien le había puesto un chip, pero obviamente en la época en la que vivió y que murió Napoleón Bonaparte, esa tecnología, pero claro que no existía. Y no era un pedacito de metal, no era un pedazo de metralla, de pistola, no. O sea, era un chip. Ya no funcionaba, pero era un chip. Y ahí hay teorías de quién se lo puso
Y lo que en la historia que conecté yo en el podcast donde te conté esa historia es que, y eso es bien sabido, está registrado en libros de historia porque hubo muchísimos testigos, todos sus soldados están de testigos, que Napoleón hubo una de las expediciones o de los movimientos que fueron a hacer a Egipto. Él pasó una noche en completa soledad dentro de la pirámide de Giza. Bueno, no dentro, como a los pies de la pirámide de Giza. Entonces él dijo, nadie me venga a molestar, todos se quedan lejos, no había nadie cerca, estaba él solo. Y a la mañana siguiente, cuando se reencuentra con sus tropas, le preguntan así como en juego de ¿qué pasó, no? ¿Cómo dormiste ahí tú solo? Y él dice, no quiero hablar de lo que pasó anoche. O sea, algo pasó entre Napoleón Bonaparte y algo en las pirámides de Egipto. Y bueno, saben que muchísima gente conecta las pirámides de Egipto, unos o con seres de otro mundo o con una civilización perdida, que yo creo que más bien tiene que ver por ahí, que alguna civilización antigua de la que no conocemos fueron padres de la civilización egipcia, porque las pirámides son muy misteriosas. De hecho, de eso trata ese episodio, de los enigmas de las pirámides. No se saben por qué se hicieron ni cómo se hicieron, no se han encontrado los planos de la pirámide, no tenían un propósito los egipcios, o al menos no se ha encontrado un documento que diga, era para esto. No se sabe por qué se construyó, no se sabe quién construyó la esfinge. Se dice que la cabeza es hueca y que es una biblioteca donde hay textos pues ocultos, ¿no? Porque sí hay un terreno por radares. Han visto que el terreno debajo de las pirámides y de la esfinge es hueco. O sea, hay una bodega o algo ahí debajo. Y bueno, ahí dice que hay gente que dice que ya entró y demás. Eso sí, no sé si es verdad o no, pero que hay túneles, o sea, que hay cámaras y túneles. O sea, eso lo usaban como para resguardar algo. Y la cabeza de la esfinge se dice que es hueca. Y la teoría de hipótesis es que ahí hay textos, dicen que de los Atlantes. Y podría ser porque la Atlántida al parecer sí tiene una conexión con Egipto. Pareciera ser que los egipcios son descendientes de los atlantes, de los que sobrevivieron a la inundación. Y las pirámides también se descubrió, eso es algo oficial que lo puedes buscar en cualquier sitio de noticias, hace unos años también se descubrió por medio de la tecnología que las pirámides son huecas, las pirámides de Egipto. Entonces también está la hipótesis de que algo resguardan en su interior, es un caparazón o algo así. Pero bueno, ahí me desvío un poco. Eso iba referente al chip ese que tenía Napoleón, que pareciera ser que es lo mismo que tiene este señor. Y más adelante va a hablar un poco de Marte, más bien. Así que sigamos. I don't say anything unless I have the proof, or I have someone else who's willing to sign a deposition saying that they were there, they saw it, they know. If I don't have proof, I'll say this is what I think. Okay. So back when you're a child and you go to the hospital, you said. Mm-hmm. Did you have something going on with your body that they changed at that time? Do you know what happened? I remember going through a procedure, okay, and I remember waking up, and the machine, so this would have been 1969, okay, and I remember the machine was about the size of this table, canvas wrapped, and they were bringing it down on top of me, and it would get hot. And I wasn't supposed to wake up. I was supposed to be drugged completely. Well, I woke up in the middle of it. And I remember being dozens of tubes laying to each side of me where they had been plugged in one at a time. Wow. Now, what happened? I don't know. Now, did you have uncommon strength, or were did you notice drastic changes in your outlook towards reality? I mean, at 14, this is probably hard to tell, but, as time went on, do you think that you developed at a different rate than other children? Yeah. Because of maybe some of this? I think so. I've always been stronger, faster, more endurance than anybody around. And that is also the same with all of us that came out of these projects. Mm-hmm. That's part of the super soldier structure. Vean como ella menciona eso de que es más fuerte, más veloz. Él cree que por estos procedimientos, lo cual encaja con el relato, más que con el del ex policía que me mandaron, con el del otro suscriptor, que eran personas que tenían habilidades diferentes. De los demás chicos que estaban en el cuarto, él no sabe porque no los vio manifestarse, pero por lo menos él sabe que el que era su compañero en la universidad era como telépata, podía como leer la mente, y ahorita él también puede hacer eso, y vamos a ver cómo, no es como en las películas, así que quizá esto sí sea real, o parte de lo que cuenta el señor tal vez sea real, no sé, eso ya dependerá de cada quien creerlo o no,
pero decía que su compañero, este suscriptor mío, que este extraño compañero podía como leer la mente y el otro podía como sacar energía eléctrica de sus manos, lo mismo que podían hacer los que vio este ex policía. Pero bueno, sigamos adelante porque está súper interesante. They want the super soldier to be just that super, beyond normal, faster, stronger, more endurance, pain tolerance, etc., on and on and on. That's what they want. So can you tell us what abilities you have? But if at the peak of your performance, if you want to call it that, what do you think you were capable of? Physical ones, yeah, I've kept. The paranormal abilities, I have kept some. The main paranormal abilities come out when the alternate personality comes out. That's one of the things that they did to us. They gave us alternate personalities. So we were trained in the alternate personality. I have witnesses that have saw me bust heavy bags with one punch. Ahí se refiere a bolsas, se refiere a costales de box, que sí, es prácticamente imposible, a menos que sea algo muy viejo. Yo una vez sí rasgué uno, pero porque ya estaba muy viejo el costal. Pero un costal nuevo de box es imposible que lo rompas a golpes. You're not supposed to be able to do that. I was measured for punching power, speed, and everything at Burlington, Wisconsin, at a facility up there. It's no longer there. That did all the testing for the pro sports, for the football teams and all that. My punching power, at this time my weight was 175 pounds. And when are we talking? How many years ago, or what year, if you, generally speaking? Let's see, 1984. Uh-huh. In the spring of 1984. Okay. And the testing came out as unreal. My punching power was heavier, stronger than that of a super heavyweight boxer. My kicking power and speed was even more than that. My kicks in my right leg were 120 miles an hour. My punching power was well over 18 to 1,950 foot-pounds. That'll bust concrete blocks. Okay, now in terms of your psychic ability, what were those abilities? My primary psychic abilities, and the ones that I have kept in this personality, is being able to get in someone's mind, being able to foresee what's events in real time. And when I mean get in someone's mind, I don't mean read their mind, read their thoughts, hear their thoughts. It's more of what some people that I work with now, we call picting. We see pictures of their thoughts. Like you may be thirsty, thinking about a soda, I'll look at you, I'll see a Pepsi can. Okay, that's what happens. Ven, ahí está lo que les decía, que este señor lee la mente, pero no como en las películas. O sea, no está escuchando lo que tú estás diciendo en tu mente. Más bien es eso, es más como muy perceptivo. O sea, ve a la persona y ve una imagen de lo que la persona está pensando, con este ejemplo de la lata de Pepsi. Eso es lo que me hace, ese fragmento en específico fue el que me hizo decir, ok, vamos a darle el beneficio de la duda a este señor, porque hay otras cosas que sí son como muy demasiado extrañas, que no estoy diciendo que sean mentira, pero por ejemplo eso de las patadas y la fuerza que tiene, pues él no es un señor que se vea particularmente fuerte, vaya, o sea, no es un Sylvester Stallone o un Arnold Schwarzenegger. Entonces como de, incluso cuando lo saquen de cuerpo completo en otra toma, es incluso un poco gordo, pero de esos gordos como de cuerpo, pues que no hacen ejercicio. Entonces bueno, hay como cositas que sí son muy, que suenan irreales, pero hay otras como esta que dije, ok, eso sí está curioso. Pero bueno, sigamos adelante porque todavía nos falta, no hemos terminado la primera parte de la entrevista y ya vamos muy adelantados en el primer bloque, así que continuemos. And these type of abilities to a fighter, a soldier, or an assassin, think of the edge that gives that person. So, do you have absolute recall of times when you're in the other personality now? I have witnesses to that, yeah. See, what happened is I'm not supposed to remember anything right now, okay? I imagine. The people who start to remember are usually late 50s, early 60s, okay? Much too old to really do anything, but I'm not saying 60 is old, but in this society, by the time you're 60, 62, anywhere in there, people write you off. So how old are you now? Because I can't tell. 46. Uh-huh. I know. No, everybody says you don't look 46. That's one of the other traits that we have. Mm-hmm.
None of us look sort our of a age. longevity. Yeah. Okay. Wow. So, okay. You said you were in Vietnam Aquí empieza lo de twice, Vietnam. to make Aquí you es donde remember. empiezan algunas What was historias the que él second fue a time? Vietnam The siendo second un niño. time, all I remember is being shot down. We were taking off in a Black Hawk. No, I'm sorry, not a Black Hawk. That was that's when another incident in a Huey, and we got about 10 feet off the ground and took some anti-aircraft fire, and we went down. And this Navy SEAL captain, who we've talked about, is the one that pulled me out of the chopper. Oh. So this is the guy, the witness that you say is also witness to the Vietnam incident that you told us Right. with the kids. Correct. And he was in charge of where was he at the time? The easiest way to tell you about this guy, his whole family was CIA. Okay. He was one of the most decorated and had one of the best kill records in Vietnam. His abilities as a sniper were unparalleled. And then at the same time, he was also a sailboat captain. Con este señor que lo salva de este evento del helicóptero, que no recuerdo si es en este que lo cuenta o es en la otra entrevista, pero hay otra entrevista que encontré con este otro señor que ya es un anciano, pero podemos, si les interesa, déjenme en los comentarios y podemos ver esa otra entrevista, porque son las dos que encontré. Ahorita vamos a terminar ya con la primera parte de Duncan. Because he pulled, I think, 5 or 7 tours in Vietnam. So, but he wasn't messed with the way you were, I'm assuming. He does have some memory gaps, yes, Okay. but not to the extent that I have or some of the other. And how did you guys hook up? When I started getting my memories back, I started looking for him. Because you knew who he was? I mean, you now you remembered from the age of 12 who he was? Yeah, I remembered his face, and I knew, being what he was, he's going to only be in certain circles. So I started frequenting those circles. And I finally found him, and we sat down at dinner at a casino and started trading stories, and that's history. Wow. That's great. Is he willing to come forward on record? He is, yes. Would you introduce us? Yes, Thank you. absolutely. Vean, también eso es lo que le da como veracidad a la historia de este señor, que él está dispuesto a colaborar, porque normalmente es en este tipo de historias es como de, oye, trae esta persona que dices que es testigo de lo que viviste, y dice, no, es que no quiere hablar, no, es como de, ay, güey, pues qué conveniente, ¿no? De hecho, más adelante sí menciona a otra persona que uno de los otros niños con estos poderes, y él dice, no, le preguntan, así como ahorita le preguntan, él está dispuesto a salir a cuadro y dice que no. Dice, no, él sí no, él definitivamente no. Porque vivieron esta experiencia traumática que creo que ya no nos va a dar tiempo de ver ahorita. Pero este otro señor, el que lo salva de esa experiencia, bueno, no lo salva como tal, pues los estoy confundiendo, son dos sucesos. El punto es que este señor, que está indirectamente relacionado, sí aparece. Entonces sí tiene como ciertas cosas que le dan veracidad y otras que sí son como de, no sé si creerte o no. Pero estoy bien, amigos, vamos a terminar de ver esta primera parte y hasta aquí dejamos la entrevista. Okay, so can you tell us a little bit more? I mean, I'm going to imagine you were a remote viewer, am I right? Not one of the best, but yeah. Okay. So you were physically trained, you were mentally very astute. What was your title? Were you, in other words, you said some were psychic spies, some were warriors? Correct. My problem, and I've been told this by some very strong size, is my problem is that I fight the psychic abilities. I don't just let them flow. I fight them for whatever reason. I block them myself. I went, as I graduated through Project Talent, I said it was a school, moving on. At what age was this, would you say? This would have been mid to late teens. Okay. I was turned into a soldier with psi abilities. Like I said, I wasn't one of those that was put into the pitch black room and could tell you what a politician 4,000 miles away was having for breakfast. Okay, I wasn't one of those. Okay. I know some people who were, Sure. but I wasn't. Now, did you know Joseph McMoneagle in that?
That sort name of does ring a group? bell. Uh-huh. I've been asked that before. I just can't say for sure. Okay. So where were you based, do you think? I mean, you weren't based in Kentucky. No. I have memories of being in several different training facilities. I do know I spent 3 years on St. Thomas, on the island of St. Thomas in the Virgin Islands. And that was verified to me about 3 years ago. Okay. I'm going around seeing people, and they're looking at me saying, I haven't seen you since you were a kid. I guess what I'm trying to get at is, once you were trained, you were sort of ready to go. So where did they use you? Do you have any idea? Were you in war? After Nam, I do have some vivid memories of a couple of assassinations that were carried out. I have memories of being on military bases. And I had it verified that I was at Norfolk Station, Norfolk, Virginia, by a radar man who was stationed there when I was with a team. And he contacted me because he saw my picture. And so he told me, what happened during this time is that he told me things as fact that happened that I thought were just dreams/memories. And he's telling me this without me telling him anything. Were you an assassin? Yeah. Okay. Yeah, I was. And I don't know, how did you assassinate people, and what kind of people would you be assassinating? Amigos, vamos a dejar hasta aquí la entrevista en esta parte y creo que aquí ya empieza la segunda parte. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí, ya llevamos 50 minutos de programa. Déjenme saber en los comentarios si les interesa escuchar el resto de la entrevista. Vamos a la mitad, más o menos. Todavía falta un buen pedazo. Aquí apenas se les está contando pues todo lo que lo hicieron hacer, que sí lo mandaban a hacer assassinations, lo voy a decir en inglés para que no nos agarre el algoritmo. Era un mercenario prácticamente, como se ve en las películas, un mercenario entrenado por esta rama oculta del ejército, ¿no? Ya déjame saber también en los comentarios si crees o no crees en el testimonio de este señor. Todavía falta que revele algunas cosas. Te digo, nos echamos, según yo sí es un poquito más de la mitad de la entrevista, pero se nos está acabando el tiempo y no nos va a dar tiempo de escuchar lo demás. Pero si quieren, el siguiente episodio, el episodio 94, lo podemos hacer únicamente escuchando la entrevista o lo hacemos en vivo. Así que déjenme saber qué quieren en los comentarios y lo hacemos. Al fin voy a estar de vacaciones de mi otro trabajo dentro de 2 semanas, así que podríamos hacer el siguiente episodio escuchando la entrevista y comentándola en vivo. Así que vamos rápidamente, queridos amigos, al primer corte del programa y regresamos a escuchar esta historia de esta chica, bueno, una señora que lo vivió cuando era una chica en Hidalgo, de hecho en Pachuca, con un vampiro, que esta experiencia fue aterradora y ocurrió durante años. Por cierto, el canal que proporcionó esta entrevista subtitulada es Moebius Contenido Digital. Voy a tratar de dejarles el link aquí en la descripción. Ahí pueden encontrar todas las entrevistas y muchas más de otro tipo de casos, no necesariamente de este, hay de otro tipo de terror. Se escribe MOE B grande y US, si no me equivoco. Trataré de dejarte la etiqueta aquí abajo. También están en TikTok, de hecho yo ahí descubrí la entrevista. Pero bueno, vamos rápido al corte y regresamos a escuchar esta historia del vampiro. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta a su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Riggs. Gracias por estar por acá. Si te está gustando el programa, no olvides dejar tu like, suscribirte a mi canal, activar la campana de notificaciones, compartir el canal para que sigamos creciendo, para que lleguemos pronto a los 200,000 suscriptores. Sígueme en TikTok, en Instagram, Facebook, Spotify, si estás aquí en YouTube, porque ahí subo contenido diario y estamos en contacto, sobre todo por TikTok y por Instagram. Ahí les estoy platicando de mi vida y demás. Síganme también en mi canal secundario, que se me olvidó decirte, también está en la descripción del video, Riggs y los Amos del Multiverso, que de hecho hoy aquí está acompañándonos, resguardando el libro Demonios de Luna Llena, Thor, porque yo estoy grabando esto el día de que voy a ir a ver Thor, ¿cómo se llama? Love and Thunder. Thor, Love and Thunder. Yo estoy grabando esto el 8 de julio, se estrenó ayer o antier la película, ayer de hecho, 7 de julio, y seguramente ya subí mi reseña con mi amigo Julio, precisamente, del canal Incomics sobre esta película. Así que síganme en Riggs y los Amos del Multiverso, también ahí tengo redes sociales para que me sigan, en TikTok, en Instagram, en Facebook, me encuentran como @Riggs Amos del Multiverso, en TikTok,
y @Rix y los Amos del Multiverso en Instagram, y en Facebook Rix y los Amos del Multiverso. Y si quieres comprar mi libro Demonios de Luna Llena en Amazon, en formato pasta blanda, en pasta dura o en ebook, el link está aquí abajo en la descripción, así como si quieres el audiolibro, vuélvete miembro del canal haciendo clic en el botón unirse, selecciona la opción alfa y ya tienes acceso al audiolibro narrado por mí aquí en YouTube o en mi Patreon, que también está en la descripción. Ahora, vamos a escuchar, queridos amigos, un relato que les mencioné la semana pasada que tenía yo mucho interés en que lo escucháramos, que es una experiencia con un vampiro en Pachuca, Hidalgo, por parte de una señora que, bueno, era una niña cuando lo vive, una niña de secundaria de 15 años, así que vamos a escuchar esta historia de la mano peluda, cuando ya no estaba ni Juan Ramón, ni, ¿cómo se llama este señor? Rubén Castillo, que en paz descansen los dos, estaban los productores Gina y Nacho. Así que vamos a escuchar esta historia aterradora con un vampiro. Ya tenemos en la línea a Sandy. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Desde dónde nos Bien, escuchas? De Hidalgo, de la Huasteca. Ah, bellísimo lugar. Sandy, qué bueno que estás aquí. Vamos a iniciar el programa contigo. Qué mejor. ¿Qué nos vas a compartir? Quiero contar la historia que vivimos mi hermana y yo hace muchos años. Bueno, ahorita tengo 42 y en aquel entonces tenía 17. En ese entonces vivimos un tiempo en casa de mi abuela porque nos acabamos. A ver, me equivoqué, no tenía 15, tenía 17 y en el momento que cuenta esto tiene 42. Y es importante el lugar donde ocurre, porque les contaba la semana pasada que Hidalgo es territorio de brujas y de vampiros. Desde que llegan los españoles se empiezan a contar ahí leyendas de vampiros, ya vampiros como los conocemos, ¿no? No brujas tlahuelpuche, no brujas que se convierten en ave, sino vampiros. Y hace una semana te conté la historia de esta suscriptora que vio algo gigante que salió volando de un sembradío. Ella estaba en Hidalgo, en este pueblo de Matilde, si no me equivoco. Aquí esta chica está literalmente en Pachuca. ¿Y por qué hay tantas brujas y tantos vampiros? Supuestamente porque hay muchas cuevas y muchas minas abandonadas en este lugar. Entonces eso es lo interesante de este relato, por eso se los puse, porque ocurre en Hidalgo, como el relato de la semana pasada y muchos otros que te he contado. La tierra de vampiros, tierra de brujas, ahí en Hidalgo. Sigamos escuchando a Sandy. Acabamos de mudar a la Ciudad de México y como mi papá todavía no terminaba la casa que estaba construyendo acá en Hidalgo, estuvimos a lo mejor unos 2-3 años con mi abuela. Nosotros, bueno, ella vivía en una casa ahí en Pachuca Hidalgo, en una colonia que se llama Cubitos, que es una de las colonias más antiguas de Pachuca. Es una colonia que está prácticamente toda en un cerro, y a las faldas del cerro, y abajo de esa colonia, de casi toda la zona que abarca, hay minas. Nosotros vivíamos allá en esa casa. Esa casa también les tengo que explicar que era una construcción muy vieja, que de esas casas de antes que tenían un patio largo y todas las habitaciones de la casa estaban a ambos lados del patio. Como un corredor, ¿no? Sí, un corredor central. Tú para pasar de una habitación a otra tenías que salir forzosamente al patio y ya de ahí te pasabas al baño, a la cocina, donde te quisieras ir. No había comunicación de una habitación a otra, así eran esas casas. Entonces, a mí me gustaba siempre quedarme en la cocina hasta muy tarde, porque siempre mi quehacer desde muy chiquito fue limpiar la cocina. Y entonces yo me gustaba quedarme tarde a lavar mis trastes y todo, muy tarde, a la hora que ya todos estuvieran acostados, porque yo ponía mi música bien fuerte, me encerraba y no había quien me dijera que quitara la música o que le bajara. Entonces ya había agarrado yo esa costumbre de hacer mi quehacer ya muy tarde. Sí. Entonces una noche estaba yo lavando los trastes. En aquel entonces no teníamos servicio de agua en la cocina, entonces en medio de la cocina estaba la mesa y ahí poníamos 2 tinitas subíamos agua y ahí lavábamos los trastes. Entonces yo ponía las tinitas en la mesa y yo me ponía de espaldas a la pared y de cara a una ventana que daba hacia el patio. La cocina estaba hasta el fondo de la casa, era una de las 2 últimas habitaciones de la casa. Sí. Entonces yo estaba lavando los trastes y con mi música grito y grito cantando, y en eso volteo hacia la ventana, estaba oscuro afuera y veo una cosa horrible, que era un ser que estaba
colgando desde el techo. Colgando. Sí, o sea, estaba boca abajo, cabeza abajo, Ajá. como que con sus pies se estaba sosteniendo del techo y estaba al revés. Sus brazos se veía como se estaba agarrando de los barrotes de la ventana. ¿Como un murciélago? Tenía forma humanoide. Ajá. ¿Le podías ver el rostro? Se veía todo oscuro, se veía perfectamente su silueta, que era huesuda. Sus brazos flacos, huesudos, sus manos también, sus hombros se veían huesudos, muy delgados, y pues nada más se le veía medio cuerpo. Así que la mitad superior era lo que se veía y estaba al revés. Sí. Y me estaba observando. Lo que no olvido jamás, se veía sus facciones ni detalles porque estaba oscuro, pero sus ojos eran rojos. Wow. ¿Verdad? Esa es la historia que tantas veces les había comentado así por encimita. Y vean cómo si este ser que vio esta chica, que en una primera instancia no hay como nada que le indique que sea un vampiro, más que esto de que esté de cabeza. Pero eso me llama la atención, que en las historias de ficción, en Drácula y en muchas otras historias, se habla de que el vampiro duerme de cabeza, ¿no? O que está de cabeza en el techo, como un murciélago. Aquí Sandy, hasta este momento, la chica que cuenta la historia, no le ve el rostro porque estaba oscuro, pero le ve estos ojos rojos. Y ahorita más adelante, cuando ella empiece a actuar, porque aquí ella solo lo vio, allí colgado del techo de la casa, agarrada de los barrotes, asomado a la ventana de la cocina, que era donde ella estaba. O sea, esta cosa iba sobre ella, sobre Sandy, nada más. Porque si no hubiera estado en la ventana de algún otro de los familiares, de la abuela o de la hermana o de los papás, y estaba en la ventana del cuarto donde estaba ella, que aparte era la única donde había luz, porque todos estaban dormidos. Entonces ve como si parecía ser que es como de los vampiros los que luego te cuento en las historias que yo escribo o en la próxima novela que va a salir, salen seres así. Entonces a lo mejor sí son así los vampiros en la vida real, algunos, ¿no? Pero bueno, sigamos oyendo la historia. Qué Haz de espeluznante. cuenta como yo creo que si han visto a los gatos o perros en la noche, Sí. a veces se les ven sus ojos como si fueran lamparitas. Sí, cuando Pero les se ve- alumbran, cuando les apuntan Ajá. con una luz, sí. Sí, se les ven blancos o como verdosos los ojitos, pero Sí. haz de cuenta así, pero era rojo. No me explico hasta ahorita por qué reaccioné así, pero yo vi eso y volví a lo que estaba haciendo. Pero después de un segundo, Ajá. como que reaccioné y dije, ¿qué es lo que acabo de ver? Y sentí un escalofrío que todavía ahorita lo vuelvo a sentir. Fue horrible y dije, o sea, fueron 2 segundos, un par de segundos que yo reaccioné, me pregunté qué era lo que acababa de ver, sentí escalofrío y volví a voltear a la ventana, Sí. pero yo ya estaba temblando y ya no estaba. Entonces, pues yo no sabía qué hacer y yo empecé a pensar muchas cosas. Dije, o sea, yo para irme a bajarme a dormir siempre al cuarto con mi hermana, que dormíamos en el mismo cuarto, el cuarto estaba hasta el otro extremo de la casa, casi a la entrada de la casa, y yo estaba en la cocina hasta el fondo. Entonces, para irme en ese momento a acostar, yo tenía que atravesar todo el patio. Y pues yo lo dudaba porque me dio muchísimo miedo. Además de que pensaba, no voy a poder dormir. Pues sí. Pero pues, ¿qué hacía? Ni modo que me quedara en la cocina. No, pues no. Entonces, pues, me armé de valor, ya ni mis trajes lavé. Y me salí corriendo. Creo que son 2 escaloncitos como a medio patio hay 2 escaloncitos, creo que los bajé de un brinco. Y me fui corriendo a mi cuarto, que mi hermana siempre lo dejaba entreabierto para que cuando yo terminara mi limpieza pudiera meterme al cuarto, y entonces ya cerraba yo bien la puerta con pasador. Y entonces pues yo muerta de miedo, mi hermano y yo dormíamos en la misma cama, era una litera. Ella y yo dormíamos abajo y mi hermanito arriba. Entonces yo pensando que no iba a poder dormir. Pero dices que en esta casa hay el antecedente que es muy antigua, pasan también este tipo de situaciones sobrenaturales. Esto que tú viviste, pues también es parte de lo que ahí ocurre, ¿verdad, Sandy? Por ejemplo, hay justo eso que mencionan de la casa, antes de que Sandy responda a la pregunta de Gina. Eso que pasa podría ser también que sea la explicación de este fenómeno, que el ser
ya hubiera atacado esa casa. Que ahorita vamos a ver de dónde venía esta cosa. Porque esta casa, como dice Sandy, era muy antigua. Y no menciona si su familia había vivido ahí siempre o si antes vivía alguien más, ¿no? Antes de la abuela. Entonces puede ser que más bien este ser ya hubiera ido con alguien que vivía ahí antes, años o décadas antes, y de repente regresa y ya no estaba ella, ya no estaba esa gente. Ahora estaba la familia de Sandy. Esa es otra opción. Que estuviera atado este ser físico que ahorita vamos a ver que vivía en unas cuevas cerca de ahí, como monte arriba, pues estaba como atado a la casa, ¿no? Como si fuera un demonio o algo así. Eso es bastante curioso esta historia. Y ve como poco a poco va agarrando similitudes con la historia de Federica. Solo que con Federica pareciera ser que era un ser que podía manifestarse de manera no física en muchas ocasiones, y este ser no. Este ser sí era siempre de manera física, era un ente físico con carne y hueso, como los relatos del chico chileno que nos compartió hace unas semanas en el episodio especial de vampiros, que por cierto también quiero hacer episodio individual de esos en el formato regular. Pero bueno, seguimos escuchando la llamada. Sí, no solo en la casa, sino en toda la colonia, esa colonia Cubitos, siempre ha sido como que fuente de muchas cosas. También la gente contaba mucho de las brujas, como es una de las colonias más antiguas de Pachuca, Sí. hay muchas cosas. Y luego en esa casa siempre, desde que yo era chiquitita, me acuerdo que platicaban que se veían luces, que una presencia en el baño, que ruidos, que muchísimas cosas. Ven como ahí menciona Sandy lo de las brujas. Lo de las brujas, porque te digo que se dice, los que viven allá en Pachuca, yo he ido pocas veces, la verdad es que he ido como ya grande una sola vez. Y de niño fui varias, pero la verdad no me acuerdo. Sería cuestión de ir ya en la edad que tengo ahorita y preguntar ahí como algunas leyendas, pero es lo que dice la gente de allá de Pachuca, en específico de Pachuca, que es a donde yo he ido de Hidalgo, y aquí porque es donde ocurre la historia. Pero que en las cuevas y minas abandonadas viven vampiros y brujas, o no viven, pero las usan como sus entornos seguros para hacer sus fechorías, sus rituales y demás. Por eso hay tanta bruja ahí en Hidalgo, porque hay mucha cueva y mucha mina abandonada que en algún momento fue fructífera. Pero bueno, continuemos. Dejemos que Sandy responda a la pregunta que la callé. Pero pues a nosotros nunca nos había pasado nada hasta esa noche. Vaya, pues una situación extraña que no la pudiste Sí, entender en horrible. ese momento. Ya después mi papá terminó de construir la casa y Y se fueron. está a las afueras de Pachuca y ya nos pasamos para allá. Y ahorita pues ya yo tengo 4 años viviendo aquí en Atlapesco. Pero Hidalgo. cuando lo recuerdas, ¿qué tal, Sandy? No, nunca se me va a olvidar. Ya pasaron más de 20 años, pero no se me olvida el más mínimo detalle. Ya ven que les cuento que me bajé corriendo. Sí. Decidí bajarme a la recámara, me fui corriendo y cerré bien la puerta. Me acuerdo que hasta seguro le puse. Es una puerta de esas de metal gruesote que nadie la abre. Y la cerré bien, yo con la seguridad de que no iba a poder dormir. Dije, no sé cómo lo voy a hacer para dormir. Me acosté junto a mi hermana. Más tardé en poner la cabeza en la almohada, que ya no supe más. Te quedaste perdidamente dormida. Perdida. Ese es otro elemento, eso de que se quedan dormidos luego. Como vimos en la historia que te conté la semana pasada de una suscriptora de Tlanepantla, en el Estado de México. Hay muchos relatos de brujas en México y también el folclore europeo con los vampiros, que pareciera tener una habilidad especial, tanto brujas como vampiros, que duermen a las personas, ¿no? Ahorita vamos a ver que el vampiro porque debilita a sus víctimas al succionarles la sangre, y aparte este ser no solo era la sangre, se alimentaba como de la energía de esta chica, ¿no? Entonces, pues sí está como este elemento que le da veracidad también, que es algo que comparte con otros relatos referentes o que hablan de brujería o encuentros con vampiros, no solo en México, sino también en Europa por parte de estos vampiros, que recordemos que los vampiros rumanos, los que todos, o de que la mayoría de gente ubica por Drácula, reciben el nombre de Strigoi. Los vampiros rumanos, que eran, como la mayoría de las personas piensa que es un vampiro, la imagen que les viene a la cabeza es el Strigoi, porque había vampiros en todo el mundo, y por ejemplo,
Por ejemplo, el fricolacas griego era diferente, el upir ruso era diferente, la tlahuelpuchi mexicana era diferente. Esos no entran dentro de la categoría, no eran como Drácula, no se veían como Drácula. El upir era un zombie que literal se levantaba así podrido y todo, e iba a beber sangre y a devorar personas a las casas por las noches en Rusia. La tlahuelpuchi era la mujer que se convertía en ave e iba a chuparle la sangre a los bebés en México, en Tlaxcala y en lo que hoy es Ciudad de México, y en zonas allá aledañas, estados aledaños. Los griegos tenían al fricolacas, a las lamias, que eran mujeres con cola de serpiente que también bebían sangre. En fin, el vampiro que es como el Drácula que todos ubicamos, es el Strigoi, y viene de Rumanía. Y pareciera ser que era un Strigoi o algo muy similar. No era para nada ninguna criatura mitológica o que conocemos en México. Esta cosa venía de otra tierra, al parecer de tierra europea. ¿De dónde? ¿Quién sabe? ¿Cómo llegó aquí? ¿Quién sabe? Pero no era mexicana esta criatura. Sigamos escuchando. Y en un instante, no recuerdo haber estado ni un minuto después. Y eso fue esa noche. Entonces, sí. Al otro día, mi hermana y yo en ese tiempo estudiábamos en el Conalep de Pachuca. Sí. Entonces, las dos estábamos juntas ahí, íbamos hasta en el mismo salón. Y entonces siempre nos íbamos juntas a la escuela, nos levantábamos tempranito, 5:30, porque entrábamos a las 7 y quedaba un poco retirado. Sí. Entonces nos levantamos, nos fuimos a la escuela, pasó la primera clase, todo normal, como siempre, y hubo entre las clases pues hay recesos, entonces salimos al receso. Uh-huh. Estábamos afuera, me acuerdo que teníamos unas amigas, siempre nos juntábamos con unas amigas que eran 3, 2 de ellas son de Tlanchinol. Estábamos con ellas, me acuerdo que nos sentamos en una jardinera donde había un árbol grandote, ahí mismo en la escuela. Y entonces estábamos platicando y comiéndonos alguna galleta. Y entonces una de estas chicas, que son de Tlanchinol, mi hermana estaba sentada y la chica estaba parada junto a ella acariciándole el cabello mientras platicábamos. De repente, esta chica le levantó el cabello como haciéndole una cola de caballo. Sí. Y le dijo, ¿qué tienes aquí? Y mi hermana le dijo, ¿dónde? Pero diciendo dónde y agarrándose la nuca. Y ella todavía ni le decía dónde era lo que le estaba viendo. Y mi hermana inmediatamente su reacción fue agarrarse la nuca. Y entonces esta chica le dijo, aquí en la nuca, le dijo, tienes 2 agujeritos. ¿Cómo? Sí, tenía 2. Inmediatamente todas nos levantamos. ¿Cómo que 2 agujeritos? Ajá, y nos levantamos, fuimos a ver todas. Y efectivamente tenía en su nuca 2 agujeritos, como de unos, ¿qué será? ¿Piquetes? 3 milímetros de diámetro. ¿Cuánto, perdón? Como de 3 milímetros de diámetro, cada agujerito. Uno sobre el otro. Estaban en posición vertical uno del otro. Pues. Ah, ok, ya entiendo, sí. Que yo me acordaba, se los había comentado, yo me acordaba que era Sandy la que tiene la mordida. No, la que tenía la típica mordida de vampiro de película era la hermana. O sea que había mordido a las 2 en la noche. Y puede que incluso al niño, porque mencionó hace rato que estaban en el mismo cuarto ellas dos, en una litera, y en la litera de arriba su hermano pequeño. Creo que nunca habla del hermano en la historia, pero puede que incluso el hermano haya sido víctima de esta cosa que entró a la habitación la noche anterior, que la había estado observando mientras lavaba los platos. Aquí no es como en la película de Drácula, por lo que explica, que saca los hoyos acá todos sanguinolentos y grandes. No, eran 2 hoyitos, pero no en el cuello, no en la mera yugular, sino en la nuca. Y no eran horizontales, sino que eran 2 verticales. Pero qué curioso. Y lo mismo, si recuerdan, en el caso de Federica, ella también despertaba con agujeros, con 2 agujeros, incluso en una ocasión en los pies, por alguna razón, en otras en el cuello. En fin, ¿no? Pero eso, vean cómo este elemento del vampiro, digamos, que vemos en la ficción, también se repite en la historia de esta chica, pero ligeramente diferente. Lo que nos hace ver como que, pues quizá no lo inventó. Parece que esto es verdad. Pero bueno, sigamos escuchando la llamada porque apenas vamos a la mitad de la llamada. Ajá, y además de los agujeritos que tenía, estaba todavía escurriendo sangre, pero ya seca. Tenía sangre escurrida ya seca.
Vean, sí tenía sangre escurrida ahí en la herida. O sea que, digo, también no se lavó muy bien entonces la chica cuando se bañó porque se lo hubiera quitado. A menos que le hubiera seguido sangrando a lo largo del día, que también podría ser. Lo bueno que eran agujeros pequeños. También el chico, un suscriptor, en el video del vampiro de Azcapotzalco, también ese era un vampiro que al parecer lo atacaba en sueños, pero él despertaba con agujeros en el cuello y se sentía muy débil. Así que al parecer sí, pareciera que es algo de película, pero sí ocurre en la vida real. Los suscriptores que me han mandado historias, y en el caso de Sandy, que llamó a la mano peluda, que han tenido encuentros y que han sido atacados por vampiros, pareciera ser que las experiencias reales sí tienen similitudes con pues las vivencias de las películas, ¿no? Con Drácula y ese tipo de historias. Pero bueno, continuemos, solo quería hacer hincapié en eso. Y entonces esta chica, le empezamos a explicar a mi hermana que exactamente qué era, cómo tenía. Y entonces ella de repente, normal, que estábamos anteriormente platicando y todo, empezó a darle como una crisis nerviosa. Se espantó mucho, ¿no? No fue que nosotros la asustamos, sino por otra cosa. A ver. Empezó a temblar, a llorar, ¿no? Con mucho, como se dice, con mucho sentimiento. Y nosotros pues tratando de calmarla, pero no se calmaba. Ajá. Ya después de un ratito se tranquilizó. Y dijo, ¿pero por qué lloras? Le decíamos, ¿por qué lloras? Y dijo, es que ya me acordé qué fue lo que me pasó. Y entonces nos empezó a platicar que en la noche anterior, dijo, yo de repente desperté en medio de la noche, durmiendo, me dijo a mí. Sí. Yo te quería despertar porque no me podía mover. Dice, pero pues ¿cómo te despertaba? No podía hablar, no podía ver nada. Ajá. Dice, ¿y tú estabas? Dice, pero no dormida, muerta. Dice, porque yo me alcanzaba, ella dice que se alcanzaba a mover un poco, como sacudirse ligeramente, tratando de despertarme, pero dice que yo estaba perdida. Pero dice que fue horroroso porque dice que estaba boca abajo y ella sentía como ella dice, una persona estaba encima de mí, hincada, o alguien junto a ella, dice que estaba junto a ella, que sentía sus rodillas, ella estaba acostada boca abajo y con los brazos rectos junto al cuerpo. Entonces dice que sentía como esta cosa tenía sus rodillas sobre uno de sus brazos. Ajá. Dice, y con sus manos me sostenía. Yo sentía como me estaba chupando en mi nuca. Vean, es súper interesante eso, porque entonces nos habla de que no era una criatura, no era un animal. Porque vi un comentario medio que dije, what the fuck, en uno de los videos de vampiros, en uno de los últimos, no recuerdo en cuál, que hubo un suscriptor que dijo, ay, fue un chupacabras. Y yo así de, güey, ¿cómo va a ser un chupacabras? Porque lo describían al ser como un ser humanoide, ¿no? Y el chupacabras, en caso de que sea real, por lo que nos platicó Alberto Urquiza y demás, es un animal, tal cual un animal que no tiene nada de paranormal. Al parecer es un animal normal, desconocido por la ciencia, que mucha gente ha visto en algunas partes de América Latina y que se alimenta de sangre. Es un marsupial, al parecer como un murciélago muy grande, sin alas. Al parecer eso es lo que es el chupacabras. Pero aquí claramente, tanto Sandy vio que era una figura humanoide cuando la ve en la ventana a esta cosa, y ya por la noche la hermana siente a una persona. O sea, un animal no se puede hincar de rodillas, es imposible, a menos que sea un mono. Y de hecho creo que los monos tampoco se pueden hincar de rodillas, porque sus piernas son muy cortas. Entonces aquí ella sintió como alguien arrodillado, siente las rodillas y a la persona sujetándola mientras le chupaba o le lamía el cuello. No le estaba lamiendo, le estaba succionando la sangre. Al parecer por lo menos no le dolió. O sea, no sintió la mordida, vaya, por así decirlo. Pero eso no le quita lo terrorífico. Este monstruo que yo me lo estoy imaginando tal cual como un Nosferatu, así un güey pelón, con colmillos súper flaco de capa negra. O sea, eso me estoy imaginando mientras escuchamos la historia. Sigamos oyéndola, por cierto. Mira nada más. Okay. Dijo, yo escuchaba los sorbos que daba. Y estaba paralizada. Ajá, la estaba chupando. Y entonces dice que ella pues sintió una desesperación terrible porque aparte no se podía mover y que empezó a orar. Y entonces dice que escuchó una voz horrible que se burlaba. Uh-huh. Y decía groserías, blasfemias. Sí. O sea, se burlaba del poder de Dios, del poder de la oración que ella estaba haciendo. Uh-huh. Que no te va a servir de nada,
hija de no sé qué, con palabrotas. Pero ella dice que siguió orando. Era una persona, tal cual era una persona. O sea, porque está hablando aparte en español, está hablando groserías. O sea, no era un ente, era una persona esa que se metió a la casa, esa que vio Sandy en la ventana. Era una persona, un vampiro, tal cual, un Strigoi, al parecer. Y otra cosa, el chico este chileno que mandó sus relatos con vampiros, él decía que, en su opinión, las oraciones sí servían para alejar estas cosas. Y él, al estar rezando, lo detenía. Y vi que en el video, Tracy, la chica que nos compartió, esta chica colombiana, que nos compartió esta genial historia de cómo vio a 2 seres grises salir de una cueva cerca de Cali. Ella comentó el video y ella dijo que sí, que ella está de acuerdo que las oraciones detienen a estos seres. Yo creo que no. Y aquí al parecer no fueron las oraciones no sirvieron de nada para que esta cosa se detuviera, al parecer. Así que pues la respuesta no va por ahí. La protección contra estas cosas no va por ahí. Pero sigamos oyendo a ver qué más dice Sandy. Orando, Sí. pidiéndole a Dios, quítame esto, por favor, y dice que poco a poco la cosa esa se fue sintiendo cada vez menos el peso encima de ella, sintió como ya se iba quitando y dice que cuando se sintió que ya se quitó por completo, escuchó aleteo. Yo la verdad es que lo creo porque lo vi. Claro. Si no lo hubiera visto, me lo cuenta alguien, no lo creo. A mí hay algo que me da mucha rabia. Antes de que este Nacho termine de decir lo que estaba diciendo, vean cómo ahí de nuevo escucha el aleteo. Igual que lo que escuchó la suscriptora del episodio pasado, en Hidalgo, no en Pachuca, pero en el mismo Hidalgo. De esta cosa que voló, algo gigante que voló negro en medio de un sembradío, un plantío a medianoche. Pues parece ser que sí hay vampiros allá. Que esto no era una bruja, o bueno, quizá la que vio nuestra suscriptora, como solo vio la silueta, pueda que sí haya sido una bruja, pero ve acá, es lo mismo, era este vampiro, ¿no? Que voló, lo escucharon volar, o sea, como un murciélago, como un ave, tal cual. Pero bueno, vamos a escuchar lo que iba a decir Nacho. Es justamente esa situación por la que pasaron tanto tú como tu hermana. Te voy a decir cuál. El hecho de estar semi-inconscientes y entonces que alguien esté operando sobre ti, que esté haciendo cualquier cosa, se me hace algo que da mucho coraje porque tú primero caíste en un sueño muy profundo, muy pesado. Yo te aseguro que ese sueño fue inducido. Así es. Te obligaron Yo no tengo el sueño así. Te obligaron a dormir. Sí. Prácticamente te durmieron para poder hacer de las suyas. Te durmieron a ti porque tú ya lo habías visto. Entonces tú misma ya estabas como preparada o prevenida, aunque sea de manera inconsciente, tú ya sabías que había algo extraño. Sin embargo, tu hermana no sabía nada. No. Entonces para ella fue sorpresa, para ella fue algo extraordinario, o sea, fue algo que no se esperaba jamás. Ahora, otra cosa que me llega a dar muchísima rabia, mucho coraje, esa impotencia que sentía tu hermana, porque te estaba viendo a ti y no le podías ayudar porque junto a ella. Sí. y ella estaba sintiendo encima al ser este aberrante y ella sin poder moverse. Qué forma tan ruin, ¿no? De pues causarle un mal a una persona. Sabemos que estos seres, bueno, no se caracterizan por ser precisamente personas, sino son crueles. Son entes, sí, exacto. Son crueles. Exacto. Eso está interesante, esa teoría de Nacho de que la durmieron a ella porque ella ya lo había visto y estaba como alerta, tiene todo el sentido del mundo. Porque entonces parece ser, yo no me acordaba, tenía como 1 o 2 años que no escuchaba esta historia, pero entonces puede ser que sí, que, o sea, el ser en un inicio no iba por Sandy, sino por la hermana. Pero como Sandy lo vio primero, la durmió a ella y se fue por la hermana. Puede ser también. Así es. Y luego, Sandy, ¿qué más? ¿Qué ocurrió? ¿Ya tu hermanita les confesó que ella sintió? Sí. Y luego... Se acordó de todo eso que nos comentó que le había sucedido en la noche. Dice que cuando escuchó que cosa horrible se estaba alejando, que escuchó los aletazos. Sí. Dice que escuchó aletazos que se alejaban cada vez más. Sí. Dice que se escuchaba aletazos como si hubiera sido un ave muy grande, Sí. fuerte, que cada vez se alejaba más y más. Y dice que conforme se iba alejando el sonido de los aletazos, ella iba pudiendo moverse un poquito. Y entonces dice que pensó, ahorita la despierto. Dice, pero ya no alcancé a despertarte porque me desmayé.
Entonces nosotros pensamos que su desmayo pudo haber sido ya sea por la impresión que llevó o por la pérdida de la sangre. Debilidad. Sí, debilidad. Entonces, estas chicas que les comento que son de Clanquinol, Ajá. nos dijeron que ellas allí en su pueblo, que es Sierra Hidalguense, Ujú. se comenta acerca de, ellas nos dijeron, mira, lo que te atacó fue un vampiro. Entonces yo le dije, estás loca, eso no existe. Dijo, no, claro que sí. Y, allá en el pueblo se tiene la creencia que estos son demonios. Sí. Son una clase especial de demonios que se dedican a eso. Dice que son demonios que dice, andan explorando en las casas. Y andan en las casas observando a la gente que vive ahí y se buscan, ya sea muchachas o niños. Sí. Ahí va la historia de dónde viene este ser, que estas chicas sabían. Las amigas de estas dos hermanas sabían de dónde venía esta cosa. Pongan atención. Entonces cuando en una casa llegan, escogen a la muchacha más bonita de la casa. Sí. Y dice, y a ella cuando logran atacarla, ya no la sueltan nunca. Pero en eso dice, aunque te cambies de casa, aunque te vayas a dormir a otro lado, aunque hagas lo que hagas, él siempre te va a seguir, le dijeron. Sí. Y no te va a dejar que te cases, no te va a dejar nada. Porque ellos consideran que tú ya eres de su propiedad. En ese momento yo me negaba a creer lo que ellas estaban diciendo. Claro. Pero conforme pasaron los años, pues eso se confirmó, porque sí llegó mi hermana a tener uno que otro, a lo mejor un par de novios, pero no le duraban nada. Y ella, les digo, tiene un año menos que yo ahorita ya tengo 42 años. Sí. Y ella, hasta, pues más o menos, ¿qué? 40 años. Sí. Nada de novio. Hay dos pequeños comentarios. Uno, aquí dice ella que las chicas decían que era un demonio. Normalmente la gente que vive en campo, que vive en zonas rurales, asocian todo lo malvado con demonios. Yo creo que no eran demonios. Los vampiros, si existen, al menos este en específico, no es un demonio. Y las brujas tampoco, o sea, las Tlahuelpuchi, las famosas brujas que se vuelven ave, no son demonios, son mujeres tal cual. Yo creo que no era un demonio esta cosa. Definitivamente era un ser físico, yo creo. O sea, yo no creo que haya sido un demonio ni un ente incorpóreo, ni de chiste. Y la otra cosa importante es esto que dice que el ser se adhería a la gente. O sea, si ahorita ya había escogido a la hermana de Sandy, la iba a seguir aunque se mudaran de casa. Así se fueran a otro estado, la iba a seguir. Esa es otra cosa aterradora, que fue lo que pasó con Federica. A Federica, si no mal recuerdo, la empieza a seguir desde que vive en México y luego se muda a Texas. Y es donde la ha estado siguiendo. Y aparte creo que dentro de Texas ya se había mudado de casa y hasta la fecha la sigue visitando esta cosa. Mi suscriptora Federica, que conté su historia hace unos meses. Igual acá, pero aquí en México. Continuemos con la historia, amigos. Nada de boda, nada de nada. O sea, no se veía ningún proyecto, ninguna perspectiva. No, y siendo mi hermana una persona, para empezar, bonita. Sí. Buena persona, inteligente, pero no o sea, por lo que veían las personas, pues con muy mala suerte para la cuestión de ¿Del los amor? novios, pero nosotros sabíamos lo que le había pasado. Además de que a partir de que sucedió eso, ella tuvo muchos ataques después. ¿Ataques semejantes? Sí. Oh. Sí, incluso después que nos mudamos de la casa, esta cosa, Sí. que la molestaba Sí. siempre, a veces lo que hacía mucho era hacerle eso de que no despertaba en la noche sin poderse mover, insultarla, decir blasfemias, burlarse de ella. Incluso después de que ya nos mudamos a las afueras de la ciudad, como les digo, a la casa nueva que hizo mi papá, ahí mi hermano también llegó a verlo, yo también otra vez en la casa nueva lo llegué a ver. A lo mejor otro día les cuento cómo lo vi yo, cómo lo vio mi hermano. Oye, Sandy, ¿durante cuánto tiempo, y si es que ya se acabó, estuvo haciendo estos ataques, este ser, con tu hermana? Como 20 años. Actualmente Apenas ya no.
Actualmente, es que a veces ella ya no nos dice. Porque nosotros le preguntamos, pero a veces ella ya no nos dice tanto porque, pues, sobre todo mi mamá se preocupa mucho y así, pero gracias a Dios hace como 2 años yo me uní a una iglesia cristiana. Sí. Apenas que llegamos aquí en Atlapeco. Me uní a una iglesia cristiana y entonces un día que invitamos a cenar al pastor, yo lo invité a la casa con la intención de que él le hablara a mi hermana, porque mi hermana estaba de visita aquí en la casa, vino de Pachuca. Sí. Entonces yo con esa intención invité al pastor a cenar. Vinieron 2 pastores, le hablaron, yo les pedí que le hablaran de la palabra de Dios y le hablaron. Costó mucho trabajo, ellos estuvieron aquí como 4 horas tratándola de convencer de que hiciera la oración en que ella aceptaba a Jesucristo en su corazón. Sí. Costó muchísimo trabajo y eran 2, y eran pastores, pero gracias a Dios, con muchos trabajos, pero sí aceptó a Cristo y hizo su decisión, hizo su oración, y tal vez no lo crean, pero poco después de eso, de tanto pedirle a Dios, porque les juro que era diario pedirle a Dios sin que fallara un solo día por mi hermana. Sí. Vino mi sobrinito. O sea, ya se pudo embarazar ella. Se embarazó, ajá. Oh, qué bien. Ya tengo un sobrinito, gracias. Mira, es lo que yo te iba a decir. Fíjate que una de las principales herramientas del demonio, yo creo que es la que más le reditúa, es la resignación. Que la gente se resigna, dice, no, ya no tengo nada que ganar, yo ya estoy perdido, ya no. Y lo principal de lo que se valió en este caso el demonio fue que alguien les hiciera saber a ustedes, no, cuando ese ser te agarra, ya no te deja. Pero ¿qué crees? Que también Dios, cuando te agarra y tú lo agarras a él, tampoco te deja. Sí, le ayudó totalmente, pues su vida cambió con la llegada de mi bebecito, que es una hermosura de criatura, y todavía a ella de repente le llega a suceder alguna cosa allí en su casa, pero a comparación con las cosas que le pasaban antes, no tengo la impresión como de que... Y pues bueno, amigos, ahí termina la parte interesante del relato realmente. El relato como tal ya termina ahí, lo demás es plática, ¿no? Pero vemos, aquí a esta chica estuvo durante 20 años. Yo me acordaba que era Sandy, no era la hermana la que estaba afectada por el vampiro. Y durante 20 años fue atacada, y no solamente físicamente, sino que también esta cuestión de que no tenía novio, que no podía tener hijos. Ya una vez, por fin, después de 20 años, tiene una pareja formal y no puede tener hijos, y empieza a rezar y rezar y demás, y ya por fin se le hace no tener un hijo a la señora. Puede que ser que todo eso solo haya sido coincidencia, o puede ser que estuviera relacionado con esta experiencia que empieza cuando tiene 18 años, alrededor de entre 16 y 18 años, hasta que tiene 40, ¿no? Una historia muy interesante. Déjame saber abajo en los comentarios qué opinas sobre esta historia. Si tienes alguna experiencia, si tú tuviste alguna experiencia similar con algo que crees que sea un vampiro, o algún familiar o un amigo, por favor, urgen relatos de vampiros, amigos, porque otra vez ya se me acabaron. Así que todos los que hayan tenido experiencias con lo que crean que sean vampiros, mándenmelas a mi correo o déjenla en los comentarios de este podcast. Vamos rápidamente al segundo y último corte del programa. Aprovechen la cortinilla si tienen que ir a hacer algo. Dejen ahí el celular, vayan y regresan. Entonces vamos al último corte y regresamos al tercer y último bloque, que va a ser muy cortito. Vamos a escuchar 3 historias que nos van a contar 3 TikTokers diferentes. Así que vamos al corte y regresamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos de vuelta al tercer y último bloque de su programa favorito de terror y de misterio, El Grimorio de Rix, en su emisión de podcast, episodio número 93. Espero estar diciendo el número correcto, 93 o 94. Ya estarán viendo el título, ¿cuál es el bueno? Antes de continuar, antes de ya dar fin de manera oficial al programa, les recuerdo que le den like al video si les gustó, que se suscriban, que activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video, lo cual ocurre diario, que compartan con todos sus amigos, que disfruten del terror y del
misterio para pasar el rato, que compartan mi canal, que ellos también se suscriban, que vean los videos. Ya hay muchísimos videos arriba, así que hay para todos los gustos. Que si te gustan los fantasmas, que los hombres lobo, que los vampiros, que los nahuales, que el Wendigo, que he estado hablando mucho últimamente, que los reptilianos, que los extraterrestres, hay para todos los gustos. Hay de chile, mole, pozole, como decimos aquí en México. ¿Qué otra cosa? Siguen en mis redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, Spotify. Si quieres comprar mi libro Demonios de Luna Llena, en Amazon, ya está ahí en pasta dura, pasta blanda, formato ebook. Si quieres enviarme tu experiencia paranormal para que yo la cuente, envíala a necronomiconrelatos@gmail.com. Todos los links que te estoy mencionando están en la descripción de este video en YouTube. Y también sígueme en mi canal secundario Rix y los Amos del Multiverso, donde platicamos de cine, de series, de libros, de cómics, novelas gráficas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con cultura popular. Y creo que ahora sí son todos mis anuncios. Vamos a escuchar 3 videos muy rápidos que encontré en TikTok. 3 historias muy aterradoras y muy cortitas. Vamos a escucharlas. ¿Se acuerdan de la bruja de Monterrey? Un caso muy sonado hace unos años. Pues a mi primo y a mí nos tocó verla acá por Saltillo. Estábamos en una nopalera metiendo dimisión a un terreno, y cuando fuimos por más alambre cortado a la camioneta, vimos cómo esta cosa brincaba de un lado a otro. Yo creo brincaba como de a 5 metros cada vez que lo hacía, y lo hacía hacia nosotros. Le pegué un grito a mi primo, y al verlo se me arrimó y cada quien agarramos una pica, y cuando estaba a unos 10 metros de nosotros empezó a brincar hacia atrás y se perdió de vista. Llegando a la casa contamos la historia, y al especificar cómo era lo que vimos, un sobrino nos dijo que era la famosa bruja de Monterrey. Nos enseñó las imágenes y era exactamente lo que habíamos visto. Yo no me gano nada con mentir, por eso me tomé la molestia de escribirles. Historias de terror en el grupo Camping México parte 3. Búscanos en Facebook como Camping México Grupo Oficial. Se me puso la piel de gallina cuando con mi familia quedamos rodeados por coyotes aullando. Por suerte no pasó nada. Otra ocasión se oía gente hablando, no entendíamos nada según eran duendes. Experiencias chidas ya piensas cuando amanece, jejejeje, saludos. También la pongo aquí, XD, llevo acampando desde los 12 años, y en los últimos años me gusta ir a acampar solo, es una experiencia única, la sensación de vulnerabilidad y que eres solo un visitante me gusta mucho. De las primeras veces que lo realicé me fui a un lugar llamado Presa de Iturbide en el Estado de México, me gusta internarme en el bosque ya que así es menos probable que te encuentres personas. Me fui siguiendo uno de los riachuelos que alimentan la presa, de esta forma para regresarme lo iba a poder seguir y así iba a salir directamente a la presa. Caminé aproximadamente unas 4 horas hasta que encontré un lugar donde se hacía una pequeña poza de agua que no pasaba de los 10 metros de ancho y 2 metros de profundidad. A unos 9 metros coloqué mi hamaca. Hamaca con mosquitero y en la parte de arriba tiene una lona, quedó a unos 90 centímetros del suelo. Comí y estuve un rato en la mesa viendo el cielo y me acosté a dormir. Eran aproximadamente como las 2 a.m. cuando empecé a escuchar un silbido que venía de donde se encontraba la poza. Todo normal, pensé que era un pájaro. Me volví a quedar dormido y como 20 minutos después empecé a escuchar el mismo silbido y un chapote en el agua. El silbido se empezó a escuchar más fuerte y eso me asustó, pero no quise abrir el mosquitero y la lona para ver lo que era. El chapoteo igual se empezó a escuchar más cerca, en la orilla de la poza se escuchaba más seco, como si lo que lo estuviera provocando estuviera chapoteando en el lodo. Traía un cuchillo conmigo y lo agarré según yo para defenderme. De pronto el ruido ya no era de chapoteo sino de algo que estaba arrastrándose, se escuchaba como si alguien pusiera el brazo sobre las hojas y empezara a jalar. El ruido se empezó a escuchar cada vez más cerca hasta que eso se puso abajo de la hamaca. No se escuchaba ningún ruido de respiración o el silbido, solo el de las hojas. En ese momento me quedé paralizado, no salí corriendo porque no me podía mover del miedo y sabía que si lo hacía me iba a perder. Estaba a 4 horas de la carretera más cercana y eran finales de noviembre, hacía bastante frío. Estaba pensando qué hacer, tratando de no orinarme del miedo cuando, eso, se levantó y me tocó la espalda por debajo de la hamaca. No sé si me desmayé del miedo, pero solo recuerdo que me estaba mordiendo la lengua para no gritar y no recuerdo nada hasta el otro día. Aproximadamente a las 8 a.m. me levanté aún con miedo, salí de la hamaca y había un rastro desde la poza a la parte de abajo de mi hamaca. Desmonté todo rápido y lo guardé todo sin acomodar de mi mochila y me fui de ahí. Aclaro, no vi nada, solo escuché y me tocó la espalda. Hasta el momento no sé qué fue, no creo que fuera un animal, no he escuchado a ningún animal silbar de esa forma. Y sí, cuando me desmayé me oriné, cara con risita y lágrimas.
historias inexplicables vividas en carretera. Mi tío es trailero aquí y en Estados Unidos y nos ha contado que aquí en la carretera La Rumorosa le tocó ver como un sujeto alto, de 2,5 metros y muy blanco, como albino, lo persiguió corriendo a la misma velocidad a la que él iba. Incluso se le llegó a poner a la par de su ventana y este brincaba y le tocaba el vidrio para que mi tío lo viera por la ventana, y cuando lo hacía, esta persona solo se reía. Y pues bueno, queridos amigos, ¿qué tal les parecieron estos 3 relatos? Muy aterradores. ¿Qué te parecieron? Coméntame abajo en los comentarios qué te parecieron estos últimos 3 relatos que encontré en TikTok, que me encanta. Este último bloque es mi sección favorita, donde reaccionamos y escuchamos historias. Ahorita no me pudieron ver a cuadro por unos problemitas técnicos, pero bueno, amigos, coméntenme qué les parecieron los relatos de TikTok, el de la llamada del vampiro en Hidalgo, en Pachuca, y también coméntenme si les interesa seguir viendo la entrevista de este señor Duncan, porque todavía nos faltan 2 partes o una parte, no sé cuántas. La verdad, como junté todas, no sé si es la parte 3 o la parte 2, pero todavía nos falta como unos 40 minutos de entrevista, y aparte hay otra entrevista con él y con el otro señor. Esa no está tan interesante, pero si quieren que la veamos, la podemos ver. Por mí no hay problema. Y también lo que sí está interesante es lo que ya no vimos hoy de esta entrevista. Así que déjenme saber en los comentarios si quisieran que viéramos, que escucháramos lo que falta de esta entrevista. Y ya les dije, like, suscríbanse, síganme en mis redes, compren mi novela en Amazon, está bastante accesible, ya bajó el precio, porque ya va a salir mi nueva novela, que va a ser mucho más larga, va a ser el doble de gruesa de lo que es Demonios de Luna Llena, o sea, es como un tocho de este tamaño. Ya estoy, o sea, yo creo que hoy termino la novela, yo hoy 8 de julio la termino de escribir. Faltaría la maquetación, el registro, y la portada también ya está casi lista. Así que ahí les aviso cuando salga, les empiezo a compartir cositas, adelantos, y les aviso cuando ya esté disponible también en Amazon mi nueva novela. Sin más que decir, amigos, yo me despido. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy, como siempre. Si estás escuchando esto en viernes, espero que tengas un bonito fin de semana, que descanses en compañía de tus seres queridos, que estés ya bien acurrucadito en tu cama o en tu sillón, o si estás trabajando, pues a seguir chingándole, amigo, porque este podcast se sube a las 8 de la mañana. Así que, ni modo, a trabajar. Y si es a descansar, amigos. Les mando un enorme abrazo, muchísimas gracias por acompañarme en este episodio 93 o 94. Y sin más que decir, yo me despido. Esto fue El Grimorio de Rix. Nos escuchamos en la oscuridad.